¿qué hay del uso de alimentos tradicionales en el combate a la desnutrición? Porque hay algunos gérmenes que nos van a colonizar de acuerdo a nuestro estado nutricional y otros independientemente de cómo estemos. Para esta situación, la doctora en ciencias Diana del Carmen Pasos Guarneros nos hablará y nos ilustrará acerca de este tema. Ella es ingeniera en alimentos por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en biotecnología por el Instituto Politécnico Nacional y doctora en ciencias químico-biológicas por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, también del Instituto Politécnico Nacional. Es profesor investigador del Centro Universitario de Teciutlán y la recibimos con un fuerte aplauso. Hola, muy buenos días. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por su invitación. Y bueno, como amablemente ya me hicieron favor de presentarme, el día de hoy la charla que les daré es respecto a los alimentos tradicionales en el combate de la desnutrición. Empezaré por hacerles una pregunta. ¿Cuál de estos individuos creen que tenga desnutrición? Puede ser que me digan que los dos, puede ser que solamente me digan que el individuo número 1 o el individuo número 2. Vamos a ver si lo que pensamos es acertado. Primero que nada, daré la definición que nos proporciona la OMS respecto a la nutrición. La nutrición la definen como la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo y se considera un elemento fundamental de la salud, cosa muy importante porque todos nosotros promovemos la salud. Entonces, una mala nutrición nos puede alterar un estado óptimo de salud. ¿De qué manera nos va a influir? Bueno, primero que nada, vamos a tener afectación en la inmunidad del individuo, haciéndonos vulnerables a enfermedades. Vamos a tener afectaciones en el desarrollo físico y estos se pueden presentar con una talla y un peso bajo o también puede ser con un peso alto. Y vamos a tener afectaciones en el desarrollo mental. Déficit de atención, estamos cansados, tenemos sueño, niños que no aprenden. Por lo tanto, esto se va a reflejar en una mala productividad del individuo. Entonces, la alimentación inadecuada en la cantidad o en la calidad va a influir directamente en el estado nutrimental del individuo. Esto se define como un estado patológico que va a resultar de una dieta deficiente en uno o en varios nutrientes esenciales o en una mala asimilación de los alimentos. Esto quiere decir, no solamente tiene que ver con comer o no comer, sino en qué tipo de alimentos vamos a fijarnos y de qué manera los vamos a absorber o asimilar. Aquí les presento una gráfica que me ha hecho reflexionar de forma muy importante, publicada por la encuesta de salud del 2012. Y nos presenta diferentes parámetros que los cuenta dentro del área de desnutrición en niños menores de 5 años. En 1998, tenemos aquí la barrita naranja, tenemos un alto índice de niños con bajo peso. En el 99, en el 2006 y en el 2012, esto se va disminuyendo, vamos para abajo. Prácticamente ya no tenemos niños que tengan un peso bajo. ¿Qué sucede con la talla? Sucede exactamente lo mismo. En el 98, la cantidad de niños con talla baja era mayor a la que tenemos actualmente. Y lo mismo sucede con la pérdida de peso. Ya no tenemos niños con pesos por abajo de lo que deben de tener o que pierdan importantes cantidades de peso. Pero cuando llegamos al sobrepeso,
la tendencia en estas gráficas va al revés. Aquí vamos subiendo. Y les aseguro que si hacemos la encuesta en 2014, podríamos ubicar esta barra más o menos por aquí. Vean entonces que vamos con una tendencia al revés. Esto quiere decir, cuando nosotros pensamos en desnutrición, lo primero que se nos viene a la mente es un niño o una persona con bajo peso, con baja estatura, que con signos evidentes de falta de alimento. Sin embargo, esto no es cierto. También esto nos está reflejando que hay algún índice de desnutrición, pero ya no lo estamos midiendo en bajo peso y en baja talla. Y entonces, esto va a estar relacionado con el tipo de alimentación que vamos a tener, ya no tanto con la cantidad de alimento o con la ausencia de alimento, sino de la calidad de los alimentos que consumimos. Y esto nos lleva a hablar de un concepto que se conoce como biodisponibilidad de nutrientes. Esta biodisponibilidad de nutrientes no es nada más que la forma en la que nuestro organismo va a poder acceder o absorber los nutrientes que necesita, así como otras moléculas que le pueden llegar a ser benéficas. No es lo mismo. Bueno, esta biodisponibilidad de nutrientes va a estar limitada por dos factores principales. Una de ellas es la preparación del alimento. ¿Por qué es importante la preparación del alimento? Número uno, por la cocción. No es lo mismo consumir un alimento crudo a un alimento cocinado al vapor, o hervido, o frito, u horneado. La disponibilidad de nutrientes se pueden perder en el proceso de cocción. Y entonces podemos llegar a consumir alimentos que probablemente puedan aportar algo de calorías, pero no nos van a aportar los nutrientes que nosotros necesitamos. Número 2, la matriz del alimento. Tenemos diferentes tipos de matrices. Puede ser líquida, puede ser sólida, puede ser gel, puede ser semisólida, puede ser viscosa. Y esta matriz casi siempre va a interaccionar con los nutrientes y con las moléculas que nos pueden aportar beneficios a la salud. Y finalmente, la preparación como la fermentación. Un proceso fermentativo en alimentos nos puede favorecer la biodisponibilidad de los alimentos. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos al segundo factor que va a interferir en la absorción de los nutrientes o en la biodisponibilidad de estos nutrientes. Es muy importante y es la microbiota intestinal. La importancia de esta microbiota nativa intestinal nos va a permitir la fabricación de enzimas que nos permitan hidrolizar moléculas o escindirlas para poder fabricar moléculas nuevas. También las van a modificar las moléculas presentes en los alimentos y hacerlas más biodisponibles. ¿Cómo lo van a hacer? Pues mediante reacciones de reducción, de descarboxilación y de deshidroxilación. Pero este factor de biodisponibilidad en contra tiene la característica de que probablemente lo podamos tener más controlado, porque podamos tener precaución respecto al modo de preparación del alimento. Pero en hay mucha variabilidad, porque en esta microbiota intestinal tiene que ver la microbiota nativa de cada uno de nosotros, que está definida y determinada desde el momento en el que nacemos hasta lo que comemos, nuestros hábitos alimenticios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la cantidad de nutrientes que se absorbe de un individuo a otro va a ser variable. ¿Por qué? Porque la microbiota intestinal nativa es diferente. Entonces, podemos comer lo mismo, pero no podemos absorber los mismos nutrientes. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma microbiota intestinal. Y entonces, ahora sí podemos decir que estos dos individuos tienen altas posibilidades de tener desnutrición. Aunque a ninguno es evidente que les falte alimento y se sobrealimenta, es muy posible que tengan carencias en alguno de sus nutrientes. Y esto nos lleva a pensar
¿qué tipo de alimentos consumimos normalmente? Hagamos una reflexión. ¿Qué es lo que yo me como de forma cotidiana? Ustedes que ahorita están en la escuela, muy probablemente apliquen la dieta cafetería, es decir, galletas, chocolates, refrescos, dulces, tortas, tacos, quesadillas, tamales, etcétera, 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 etcétera. Entonces, a lo mejor están cubriendo un aporte calórico y energético, pero nutrimentalmente lo estamos cubriendo. Siempre hemos tenido estas necesidades nutrimentales, pero ¿por qué ahora tenemos tantos problemas de desnutrición? Tantos problemas con una mala alimentación. Y bueno, desde una perspectiva muy particular, nuestra dieta ha sido modificada o ha sufrido dos modificaciones importantes. Si nosotros pensamos en los aztecas, en los olmecas, en los toltecas, casi siempre se nos presentan como personas fuertes, que corrían para poder llegar de un lugar a otro, resistentes y que prácticamente no padecían de enfermedades. Pero ¿cómo era la dieta de ellos? ¿En qué se basaba? ¿Y qué aporte les daba, tanto energéticamente como nutrimentalmente? Entonces, estaban los aztecas, estaban en Teotihuacán, estaban los olmecas, los totonacos, muy bien con sus civilizaciones, con su modo de vida y con su alimentación. Pero de pronto llegó la conquista. Y con la conquista llegó también una modificación en nuestra dieta. Se introdujeron nuevos alimentos. En vez de maíz, ahora usamos trigo. ¿Quiénes lo introdujeron? Los españoles. Y así como hubo esa variación, hubo una gran modificación en nuestra dieta. Pasaron los años y continuamos con esa dieta que fue una mezcolanza entre la dieta española y la dieta de los mexicanos. Y entonces, después llega algo que se llama globalización. Y en la globalización tenemos acceso a gran variedad de alimentos y de ingredientes para preparar alimentos. Y entonces ahora podemos comer una cantidad inimaginable de alimentos de cualquier parte del mundo, procedentes de cualquier región, de cualquier país, y también así la forma en la que se van preparando. Y esto, ¿creen que nos haya beneficiado o nos ha perjudicado? Creo que ahí se durmieron, ¿verdad? Bueno, pues en realidad esto, lejos de traernos un beneficio, nos ha perjudicado de una manera seria, porque nosotros hemos permitido que nuestros alimentos autóctonos y tradicionales sean sustituidos por estos alimentos que nos han presentado como alimentos nuevos o alimentos del mundo moderno. ¿Por qué? Bueno, piensen en una fiesta. ¿Qué es lo que nunca falta en una fiesta? Aparte de la comida, ¿con qué se lo van a bajar? Con refresco. A ver, pensemos que están todo el día caminando, que tienen calor, que están cansados, que ya se sienten adormilados, y ¿a poco no se les antoja esto? No, yo creo que sí. Desafortunadamente, el refresco ha venido a sustituir alimentos muy importantes que nos hacen una muy buena contribución en cuanto a nutrientes. ¿Por qué? Porque, como ya les decía, en cualquier fiesta no puede faltar el refresco. Cuando nos sentimos mal, nos tomamos un refresco. Cuando estamos cansados, nos tomamos un refresco. Cuando tenemos calor, tomamos un refresco. Después de trabajar, nos queremos tomar un refresco. Este refresco ha venido a sustituir a bebidas tradicionales como el pulque y como el pozol. Estas bebidas tenían esa función antes. Se utilizaban en fiestas. En vez de refresco, se servía pulque. En unos 15 años, en un cumpleaños de alguien o en una boda, no había refresco. Lo que había era pulque. Después de una larga jornada de trabajo, lo que tomaban era pulque. Igual el pozol. El pozol tenía la finalidad de refrescar a la gente después de las jornadas de trabajo en la tierra. Y bueno, tenemos otro alimento que tampoco nos puede faltar en la mesa,
que son las tortillas. En un principio las tortillas se hacían de forma tradicional, a mano, por un proceso de nixtamalización, pero este proceso ha venido a ser modificado por algo mucho más industrializado. Y en vez de hacer un proceso de nixtamalización tradicional, ahora lo que se utilizan son harinas, que solamente se hidratan y se someten a proceso para la elaboración de tortillas. Este proceso de industrialización ha disminuido de forma considerable el aporte de nutrientes de la tortilla, como de hierro y de calcio. Y bueno, ya que les mencioné al pulque, me extenderé un poco más respecto a esta bebida. El pulque y la tortilla son los mejores amigos que podemos tener, porque hay estudios en los que se ha demostrado que el pulque y la tortilla incrementan la absorción de nutrientes que nosotros podemos tener si los consumimos de forma separada. Y bueno, el pulque es una bebida tradicional que antiguamente se consideraba únicamente manjar para reyes, para la sociedad alta de Teotihuacán y de todos estos poderíos, y se fabrica a partir del aguamiel. Este aguamiel es rico en algunos azúcares como glucosa, fructosa y pentosas. Por lo tanto, es rico en carbohidratos cuando está fresco. Sin embargo, el pulque es una bebida fermentada, en donde se produce también alcohol. Es una bebida fermentada alcohólica. Por lo tanto, estos carbohidratos que contiene el aguamiel cuando está fresco son consumidos por los microorganismos que fermentan al pulque. Por lo tanto, en la forma final, el pulque tiene un bajo contenido de carbohidratos, que como los tenía en un principio. Pero aquí lo importante y la estrella del pulque son los microorganismos que hacen la fermentación del pulque. Se han reportado más de 30 más de 30 cepas diferentes de microorganismos que hacen posible la fermentación del pulque. La elaboración del pulque se da con una forma artesanal. Ya tenemos, bueno, no sé si lo han visto, pero ya tenemos pulque en lata, que se exporta y que se vende en algunos supermercados aquí en México. ¿Cuál es la diferencia entre ese pulque y el pulque tradicional, o en la forma tradicional en la que se elabora? Bueno, número uno es que, como es tradicional, tiene un rito que se tiene que seguir tal cual. Se inoculan los mismos microorganismos y se vierten en lo que ellos conocen una olla de barro o un pozo, que va a permitir que estos azúcares sean degradados por los microorganismos y van a aumentar la disponibilidad y la absorción de zinc, de hierro y de calcio. Y se ha comprobado que un consumo de pulque disminuye de forma considerable la anemia. Existe otro estudio en donde hicieron beber aproximadamente 250 mililitros de pulque a mujeres embarazadas y en periodo de lactación. Y le dieron un seguimiento a la progenie de estas mujeres y se notó que tuvieron un aumento en la talla y en el peso al compararlos con los hijos de las mujeres que no consumieron el pulque. Desafortunadamente, el pulque contiene alcohol. Entonces, no es una bebida que podamos consumir en grandes cantidades y que tampoco lo podemos consumir en los niños ni en estadios de embarazo ni lactancia, porque grandes cantidades de etanol pueden pasar y podemos intoxicar a los niños. Entonces, el pulque es bueno con moderación. Pero les presento otras bebidas que también son productos de fermentación y no contienen alcohol y que también son igualmente utilizadas. Son el ajocot, el tesguino o tejuino y el pozol. ¿Por qué las puse juntas? Bueno, a diferencia del pulque, estas bebidas se hacen a partir del maíz nixtamalizado o masa de maíz. ¿Se acuerdan de dónde viene el pulque? Del aguamiel, exactamente. Entonces, la fuente con la que preparan estas bebidas es de maíz. Tradicionalmente lo que van a hacer, bueno, son unas bebidas que se pueden consumir frescas, pueden ser fermentadas, pero no van a producir alcohol. También tienen un conjunto microbiano bastante interesante
que ellos son los principales protagonistas en la absorción de nutrientes que nos van a brindar. Para prepararlos, cada uno de ellos tiene una variación. Aunque los tres se preparan básicamente de la misma manera, dependiendo del lugar de origen donde se prepare y donde se consuma, va a tener algunas ligeras variaciones. Por ejemplo, el ajocot es de la Sierra Norte de Puebla, muy popular en las áreas de Cuetzalan. El tescuino o tejuino lo utilizan más en zonas en donde hace calor, como en la parte de Veracruz. Y el pozol también es de las zonas de donde hace mucho calor, pero se va más hacia las zonas de Campeche, de Chiapas y de Yucatán, más hacia el sur. Y bueno, como ya les comentaba, primero van al molino, hacen su masa y la van a poner con agua. Y aquí viene la variación. En el caso de las jocot, la preparación aparte de agua y masa es la introducción de algunas plantas medicinales. Bueno, la gente de la región las usa con fines terapéuticos. Y en este caso, en la preparación de la jocot, le permite tener ciertas características organolépticas al desarrollo de ciertos microorganismos. Va a ser mucho más selectivo. En el caso del pozol, se puede comer con cacao, lo pueden combinar con cacao y se los dan a los niños como una bebida como tipo cocoa y le pueden adicionar un poco de miel, o también lo pueden comer con chile y limón, y este puede ser fresco o puede ser fermentado. La diferencia entre tomarlo fresco y fermentado, aparte del sabor, es que por los ingredientes que contienen, son ricos en carbohidratos, tienen muchos carbohidratos, tienen mucho lípido y tienen menos de 1% de proteína. Sin embargo, cuando estos son sometidos a procesos de fermentación, esta composición cambia, porque las proteínas se elevan de forma considerable y reducimos la cantidad de carbohidratos. Se ha comprobado que estas bebidas fermentadas contribuyen importantemente a la actividad probiótica, van a favorecer la digestibilidad de las personas que la consumen y además tienen una ausencia de microorganismos patógenos, de hongos y levaduras, lo cual proporciona muchas ventajas. Normalmente, en donde hace calor, los alimentos se descomponen con rapidez. Estas bebidas pueden durar más de una semana ya preparadas. No se descomponen porque los microorganismos que las fermentan permiten su conservación. Además, si pensamos que son llevadas a lugares en donde como el campo, después de una faena para ser consumidas, son refrescantes, son seguras porque no tienen patógenos, no nos van a producir infecciones y aparte nos van a dar un aporte nutrimental importante. Y de forma natural, estos microorganismos fabrican un antibiótico conocido como micina, lo que también evita la formación de microorganismos patógenos. Y bueno, aquí solamente me enfoqué más a la presentación de bebidas fermentadas como el pulque, como el tescuino, como el pozol, porque la incorporación de estos microorganismos en nuestra microbiota intestinal nos van a permitir que los nutrientes sean mucho más fácilmente asimilables y los podamos absorber en una mayor cantidad que cuando no los tenemos. Pero existen muchos otros alimentos que también hay que rescatar, que hay que voltear a verlos. Actualmente, la investigación a nivel mundial está retomando o está volteando a ver los productos naturales, plantas y alimentos tradicionales que se utilizaban con fines terapéuticos y con fines nutrimentales. Y se ha descubierto que llegan a tener aportación de nutrientes y de metabolitos importantes que van a repercutir de una manera benéfica en la salud. Algunos de ellos, bueno, son plantas, y aquí tenemos un cultivo que se conoce como palmito, que ha sido ya olvidado, que prácticamente no se consume, que está en peligro de extinción la preparación de este alimento, en el cual, bueno, aún no existen investigaciones respecto a su aporte, a su estudio bromatológico para ver el aporte de nutrientes que nos pueden proporcionar,
Y también tenemos algunos otros alimentos tradicionales como son las algas. Por ejemplo, el alga espirulina, que se cultivaba en la zona de Teotihuacán y que, bueno, actualmente ha tenido un boom extraordinario en el tratamiento de muchas enfermedades y como un buen suplemento alimenticio por el aporte de proteínas que tiene. Y entonces, con esto, yo les invito a hacer una reflexión hacia los alimentos tradicionales. Pensemos en nuestros orígenes, pensemos en nuestros antepasados, en el tipo de vida, la calidad de vida que tenían y cómo estamos ahora nosotros. Parte del combate a la desnutrición es también el combate a la mala nutrición, exceso de alimento que no nos está aportando nutrientes ni micronutrientes necesarios para nuestro organismo. Muchas gracias.